Bendecido domingo, amados hermanos de la Congregación Betel Irapuato y a todas las familias que nos acompañan a través de esta transmisión. El día de hoy, domingo 31 de mayo del 2020, les saludamos y enviamos un abrazo con mucho afecto, con mucho cariño, orando por ustedes y recordándoles también a cada uno. En esta mañana meditaremos en la palabra de Dios, recordando, conmemorando, celebrando un importante día que, aunque hoy se está celebrando en nuestro hemisferio occidental, también recordamos la venida de su Santo Espíritu. Dice la letra del himno 186: recibí de Cristo la promesa, el poder pentecostal. Por la fe ya tengo la pureza del poder pentecostal. Oh, jamás olvidaré la experiencia, la eficacia de su gracia. Oh, jamás olvidaré la experiencia del poder pentecostal. Y es así como quiero invitarles a que meditemos este día en la presencia, en el poder, en el acompañamiento y la obra gloriosa del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, en la vida del pueblo de Dios, en nuestras vidas personales. Hoy se celebra el día del Pentecostés, 50 días después, decíamos el domingo pasado, recordando que 50 días después del sacrificio de Jesús en la cruz, viene el poder, viene el derramamiento del Espíritu Santo a la vida de sus discípulos, de sus seguidores. En el aposento alto nos narran los evangelios, pero también es un hecho importante que ellos recordarían, porque en el Antiguo Testamento también viene en un mismo día similar, decíamos, nos recordamos, viene en un mismo día, en un día similar, la gracia de Dios al pueblo de Israel a través de su palabra. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en el libro de Números, viene narrado cómo el Señor le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Ellos habían salido por más de 400 años esclavos en el país de Egipto, en la región de Egipto, que era un imperio en aquel tiempo, y el Señor les dice: yo los liberaré, yo los libraré. Y es así como el Señor los saca. Recordemos la Pascua, Pesach, en aquel momento cuando es sacrificado el cordero, y esa noche ellos salen, un buen número de personas de aquella ciudad donde estaban, de aquella región de Gosén donde estaban, y un tiempo después, 7 semanas, se encontraban ya a las faldas en el valle frente al monte Sinaí, y ahí ellos en ese tiempo, por más de un año que están allí acampados, en un día llamado en el calendario hebreo el día 6 del mes de Sivan, es decir, el mes tercero. Recordemos que el mes de Abib, o también conocido hoy como el mes de Nisan, es el primer mes en el calendario religioso hebreo, y el mes de Sivan es el mes tercero, y ya es el segundo, y un 6 de Sivan, el mes tercero, 7 semanas después, dice la tradición judía, la historia judía, el Señor les da las tablas de la ley a Moisés, sus mandatos, sus preceptos. El Señor sabía que en un mundo, en una región a donde iba a introducir al pueblo, la tierra de Canaán, la tierra prometida, había tribus, había pueblos sin ley, sanguinarias, llenas de maldad, anarquistas, ingobernables, dedicadas a la guerra, al saqueo, al latrocinio, al homicidio. Y el pueblo de Israel iba ahí, iba hacia allá, pero él sabía que un pueblo necesitaba leyes, necesitaba reglas, necesitaba mandatos para poder regirse de la manera adecuada que él quería como un pueblo santo. Por lo tanto,
les entrega sus leyes, les entrega su ley para que al guardarla le honraran a Él y ellos se mantuvieran como un pueblo santo, agradable delante de Él y que pudiera cumplir su propósito de acercamiento, de salvación. Pero no fue así. Al leer la historia bíblica, al leer la palabra de Dios, nosotros podemos recordar que el pueblo se olvidó de su ley. Y unas 2, 3 generaciones después de Josué, o la siguiente generación de Josué después de Moisés, se olvidaron. Y el libro de Jueces nos narra que cada quien en ese tiempo hacía lo que bien le parecía. Dejaron de guardar su ley, se olvidaron de ella. No solo no fue anunciada, enseñada, sino también no fue guardada. Y de hecho en el libro de Reyes, en el segundo libro, se nos dice que un rey, o uno de esos reyes descendientes del rey David, llamado Josías, en su periodo, en su tiempo de reinado, se encuentra el libro de la ley, ¿verdad? Se encuentra en una pared restaurando el templo, se encuentra el libro, lo lee, hay un gran avivamiento, hay unas grandes reformas en el periodo del rey Josías, pero también sucede algo importante. Después de muchísimos años, siglos podríamos decir, es celebrada la Pascua que había pedido el Señor que se celebrara cada año en el primer mes del año, pero no lo habían hecho. De hecho, en el capítulo 23 dice que no se había celebrado la Pascua, la fiesta de libertad, de liberación, de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel desde los tiempos de los jueces. Había pasado muchos años. Es más, dice también que ni siquiera en los periodos o en el tiempo de los reyes de Israel y de Judá se había celebrado. Entonces habían olvidado la ley de Dios, se habían olvidado de su palabra, y ellos en ese momento la celebran y hay una gran fiesta. ¿Por qué traemos a alusión esta historia que todos quizás conocemos, todos ustedes, nosotros como creyentes conocemos? Porque cuando el Señor les dice en el libro de en el libro de Joel, en el capítulo 2, versos 28, que derramaría su espíritu sobre todo género humano, sobre toda carne, porque es importante que su palabra, que su ley no sea olvidada. Y dice la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, capítulo 2 del libro de Joel, versos 28 en adelante, dice: después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y sobre las siervas. En el cielo y en la tierra mostraré prodigios, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y todo el que invoque el nombre del Señor escapará con vida, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá escapatoria, como lo ha dicho el Señor, y entre los sobrevivientes estarán los llamados del Señor. La mayoría de los estudiosos concuerda esta profecía en alusión a la venida de Jesús, pero también a lo que Él mismo dijo, al derramamiento de su Espíritu. Para que un pueblo mantenga una ley guardada, practicada, se necesita una ayuda, un esfuerzo de lo alto. Por nosotros mismos está visto, no podemos con nuestras fuerzas guardar, cumplir promesas. Como seres humanos tenemos la tendencia a quebrantar los dichos, las leyes, las promesas. Pero con la ayuda de lo alto, podemos decir hoy, con la ayuda del Espíritu Santo es posible guardar la palabra de Dios, llevarla a cabo.
ponerla en práctica. Y el Señor sabía que el pueblo de Israel no la había guardado, necesitaba la ayuda de un poder de lo alto para poderla cumplir. Y aquí el Señor está profetizando, diciendo: llegará un día en que todos serán llenos del Espíritu Santo, todo género humano. En la antigüedad solo algunos escogidos eran llenos del Espíritu Santo, pero la promesa del Señor es que para aquel que invoque el nombre de Dios, para aquel que con la base del arrepentimiento y fe viene a Él y recibe su perdón y suplica y clama y pide, viene el Espíritu Santo a su vida. De hecho, el Espíritu Santo interviene en la vida del pecador desde antes del arrepentimiento, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8: y cuando Él venga, haciendo referencia al Espíritu Santo que Él estaba prometiendo, y está hablando de la obra, Jesús en el capítulo 16 del Evangelio de Juan está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, y que por esa obra podemos tener su fruto. Y aquí dice que podemos amar aún a nuestros enemigos, y que nadie tiene más grande amor que el que uno ponga su vida por los demás, ¿verdad? Y el Espíritu, está hablando el Señor del Espíritu Santo como un consolador, como el que traía la verdad y nos guiaría a toda la verdad, como el que santifica, como el que obra en la vida del creyente. Y el verso 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí; en cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme; en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La obra del Espíritu Santo en la vida del pecador, conocida como gracia preveniente, Él está obrando, Él está convenciendo, Él está trayendo con lazos de amor. Y en la vida del creyente, en el arrepentimiento, en la obra de gracia, ahí está Él obrando también. Pero también obra cuando nosotros nos consagramos por completo, clamamos a Él, y dice que Él viene y nos santifica por completo. El poder pentecostal viene a nuestra vida, desarraiga todo lo malo. Esa es su obra, por eso lo necesitamos. De lo contrario, no podemos vivir la vida cristiana de manera adecuada. Estaríamos como la comparación, el pasaje del que habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 6, queriendo hacer aquello que es correcto y no poder hacerlo. El bien que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, eso hago. Y en el capítulo 8 de Romanos nos habla de la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, el que nos da la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, aun cuando haya situaciones en la vida que para nosotros no sean agradables. Y el mismo capítulo 28 de Romanos, el capítulo 8, versos 28, nos dice que para los que amamos a Dios, por la obra del Espíritu Santo, es posible. Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso no lo podríamos entender sin el poder, sin la llenura del Espíritu en nuestras vidas. No podríamos entender la Biblia, no podríamos comprender los hechos bíblicos, la obra de Dios. Nos costaría trabajo, como le cuesta a la gente del mundo entender muchas cosas que llaman religión, pero que nosotros sabemos que es una relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Porque esa promesa narrada en Joel para nuestros días tiene que ver con el nuevo pacto del cual también un profeta nos habla, el profeta Jeremías, en el capítulo 30, versículo 31 dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá.
No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su reposo, afirma el Señor. Lo que viene narrado, ¿verdad?, en los Reyes, en el Pentateuco también. Este es el pacto, verso 33. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. ¿Cuál es ese pacto? Dice la Escritura: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Cómo es esto posible? Solo por la obra del Espíritu Santo, por la obra primero de Jesús en la cruz de redención, en la cual obtenemos perdón y tenemos acceso al Padre. Pero el acompañamiento, la obra subsecuente a la regeneración de la santificación, es obra de su Santo Espíritu. Cuando Él dice: yo voy a irme, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré otro Consolador, al Espíritu Santo. Y Él mismo les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué? Para ser testigos. El grande llamamiento que Dios nos hace como su pueblo, como sus hijos, es ser testigos. De la raíz martus, mártir, es un llamado a tomar la cruz. El llamado de Dios a seguirle es un llamado a caminar y seguir sus pisadas. Sí, hermanos, es un llamado a una vida sacrificial. Un llamado, si es necesario, al martirio, porque si recibiréis poder me serán testigos. En otras palabras está diciendo: me serán mártires por causa de seguirle. Y quizás recibamos todo tipo de calumnias, y hemos recibido. A lo mejor no una persecución física nosotros todavía en el contexto en el que estamos. Hablo de la ciudad, del lugar donde estamos. Pero sí muchas otras situaciones complicadas. Pero es un llamado de Dios. ¿Cómo podemos resistir en el llamado? ¿Cómo podemos resistir en medio de la prueba? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de una pandemia, de una complicación como la de ahora? Solo en el poder y con la llenura del Espíritu Santo, amados hermanos. Y sigue diciendo la palabra en Jeremías 31: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es la promesa, el nuevo pacto, su ley en la mente y en nuestro corazón. Y la Biblia dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que vienen en su palabra, que Jesús nos ha enseñado, que Jesús nos ha dicho para que las guardemos. Por eso hoy recordamos ese día del derramamiento y que hasta hoy su promesa sigue vigente. Quien está con nosotros, quien nos acompaña todos los días, quien nos consuela en medio del dolor, a través de la pérdida de seres queridos, el Dios de toda consolación, el gran consolador, es Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos acompaña, que nos consuela. Y en estos momentos, en estos tiempos complicados, tristes, difíciles, de enfermedad, pero también de violencia, de escasez, de economía quebrantada, el poder del Espíritu Santo es una realidad, amados hermanos. El poder del Espíritu Santo es palpable. Busquémoslo, pidámoslo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si tú caminas en una vida de altibajos, complicada, de desánimo y a veces de alegría, pero has buscado de Dios, has aceptado al Señor, has recibido el gozo de la salvación, pero luchas, batallas cada día, busca al Espíritu Santo, pídele a Dios el Espíritu, conságrate todo tu ser al Señor, clama y pide que Él te santifique por completo.
que venga a tu vida, que Él desarraigue todo lo malo en tu corazón, todo pecado, toda raíz de pecado y de amargura, Él la desarraiga. Él nos perdona, pero también nos santifica y nos da poder para vivir una vida cristiana de santidad, de amor, de compasión. Sí, amado hermano, y sí, amigo que nos escuchas, es posible. Solo con el poder del Espíritu Santo, Él nos da esa capacidad y nos da su fruto para todos los días vivir agradándole a Dios en integridad, en amor, en honestidad. Hoy lo celebramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, al único Dios verdadero que nos da vida eterna y que nos trae salvación. Busquémoslo con pasión, con ahínco, con todo esfuerzo. Él es el único que nos ayuda y el único que nos hará y nos hace salir de toda situación difícil, cualquiera que ésta sea. Pero necesitamos el poder de lo alto, el poder pentecostal. Es una promesa que Él cumple. Podemos acudir a Él en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, Hijo de Dios, nuestro Rey, Espíritu Santo que nos acompañas, que nos guías, que nos consuelas, te damos la gloria, la honra y la alabanza en este día. Recordamos tu venida, recordamos tu poder, recordamos que tú has guiado a la iglesia hasta hoy. La cabeza de la iglesia, la presencia en la iglesia, eres tú, Espíritu de Dios. Tú nos has acompañado todo este tiempo, desde tu advenimiento, desde que irrumpiste purificando por la fe los corazones de los creyentes en la iglesia primitiva hasta hoy, palpable y una realidad tangente en nuestros días. Te necesitamos, Espíritu de Dios. Sigue guiando, sigue tocando, sigue convenciendo, sigue santificando, Padre, sigue obrando en la vida, oh Señor, oh Rey, de cada persona, de cada creyente, convenciendo al pecador de la necesidad de volvernos a ti para tener esa vida eterna, esa vida santa. Guíanos en este tiempo, no nos dejes caer en tentación, permítenos anunciar con de nuevo tu obra, como santificaste el corazón de muchos hombres en la historia, la nube de testigos hasta hoy, que irrumpieron en la historia con la predicación de tu palabra y que hubo avivamientos. Suplicamos que avives tu obra en estos tiempos, Espíritu de Dios, que la des a conocer, que guías a tu pueblo en el poder de lo alto, a anunciar tu palabra, a ser agente de cambio, sin temor proclamar las buenas nuevas. Te necesitamos hoy, oh Espíritu Santo. Llénanos a tu iglesia, toca los corazones del pecador, santifica el corazón del creyente, danos poder de lo alto, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, síguenos guardando, trayendo sanidad a tu pueblo de toda índole, guardando la vida de los que están, Señor, al frente de batalla, en el caso de la salud, a todo el personal médico, pero también en el nivel espiritual a todos aquellos siervos, obreros, obreras, que están, Señor, entregando su vida en el esfuerzo para ser portadores de tu palabra, sal y luz, agentes de cambio. Ayúdanos pues, Señor, a hacer lo correcto a través de tu Espíritu. Necesitamos de ti, cumplir tu ley, cumplir tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Fuerte abrazo, que Dios les bendiga, amados hermanos. Esperen noticias, porque sé que pronto podremos reunirnos nuevamente, pero con un propósito especial: ser sal y luz. Un abrazo.